La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a La Memoria de la Nación, un programa lleno de historia, archivos y memoria. Saludo a mi compañero en cabina, Kevin Hernández. Buenos días, Kevin. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola a toda la gente que una vez más nos acompaña en un nuevo episodio de este programa. ¿Y sabían ustedes que detrás de joyerías emblemáticas, sastrerías de renombre, de los cines antiguos e incluso de la propia industria bananera de Santa Marta, hubo una comunidad de pioneros con un sueño en común? En la primera mitad del siglo XX, Santa Marta, la perla de América, se convirtió en el destino de cientos de familias italianas que huían de la crisis en Europa, buscando un nuevo futuro. Hoy vamos a hablar de esas historias, de cómo un sastre de un pequeño pueblo podía terminar siendo el fundador de un próspero negocio en el centro de Santa Marta, de cómo los apellidos Rende, Rousseau, Baratà o Lombardi se fueron entretejiendo con la sociedad samaria, dejando una huella en su economía, su cultura e incluso su deporte. Hemos invitado a Diego Alexis Pacheco Arengas, autor del artículo De la bota itálica a la perla de América, presencia italiana en Santa Marta 1858-1968, publicado en la edición número 25 de la revista Memoria del Archivo General de la Nación y que es un gran trabajo que rescata historias de vida, de triunfos y también de dificultades que nos ayudan a entender mejor nuestro presente. Bienvenido, Diego, muchas gracias por aceptar la invitación a la Memoria de la Nación. Buenos días, Kevin, y buenos días, Mario, a ti por la invitación a este espacio donde, como tú mencionabas, vamos a la importancia de rescatar la memoria y de conservar el patrimonio de nuestra nación. Bueno, Diego, pues muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Para empezar este programa, yo quisiera preguntarte, ¿qué te motivó a investigar específicamente la migración italiana en la ciudad de Santa Marta? Desde hace algún par de años, digamos que me llamaba mucho la atención cómo desde la historiografía colombiana, en el caso de las migraciones, que ha sido mi tema de referencia, digamos mi tema predilecto en la investigación histórica, siempre me había llamado la atención que se habían hecho investigaciones sobre migración italiana en Barranquilla, se habían hecho investigaciones sobre migración italiana en Cartagena, pero cuando se hablaba de Santa Marta se investigaba a partir de la provincia de Santa Marta, no de la ciudad de Santa Marta, que llegaría a ser ciudad capital ya tiempo después. Se consolidaría como ciudad capital, pero cuando se hablaba de la provincia se tenía en cuenta a la provincia, pero digamos que se desarrollaba todo lo que es hoy, lo que sería hoy la Guajira, toda la parte del, digamos, algunos hoy departamentos que le pertenecieron a la provincia de Santa Marta, incluso también un poco lo que se conoce como el departamento del Cesar y gran parte del norte del departamento del norte de Santander. Pero específicamente de la ciudad de Santa Marta, los que han llegado ahí, no se tenía una claridad total de cuántos migrantes o qué familias se habían asentado en Santa Marta, viéndolo como ciudad, no como provincia, que eso sería ya un poco más extenso. Y bueno, tradicionalmente, al pensar en migración italiana en Colombia, se piensa en Medellín o Bogotá. Su investigación revela que Santa Marta fue un foco importante. ¿En qué sectores económicos esta comunidad italiana tuvo un impacto significativo en la ciudad? Para contestar tu pregunta, lo que sucede es que Santa Marta, desde sus inicios, pues fue muy importante, receptiva de, digamos, de muchos migrantes italianos que se fueron consolidando en diferentes disciplinas, diferentes áreas, tanto en lo militar, tanto en la agricultura, tanto en la arquitectura también. Pues estamos hablando desde bien entrados mediados del siglo XIX, por eso, digamos, las fechas que yo catalogo en el artículo desde 1858 en adelante.
pero ya bien entrada el fin del siglo XIX se ven importantes industriales como Joaquín Mier, que llegó a traer a la región 50 agricultores que venían de la ciudad de Génova, Italia, y lo importante que fueron para el cultivo del café, para el cultivo del tabaco, se consolidaron con el tiempo también y llegaron a ser productores del cultivo de banano, como el migrante Antonio da Conte. Y también ya lo habían hecho en lo militar, pues tenemos el mayor ejemplo, creería yo, que es el de Agustín Codazzi, también con el tiempo otros exponentes ya en otras áreas como Juan Escalzo, como Francesca Russo y también José Garibaldi Russo, que llegó a ser cofundador de la primera organización sindical en la zona bananera. Entonces, hasta ahí hemos mencionado el siglo XIX, cómo se fueron, digamos, estos migrantes acoplando y cómo llegaron a hacer importantes aportes para la nación. En lo que usted escribe, usted menciona que estudios previos tenían falencias por no usar fuentes primarias clave. Su investigación pues se basó en gran medida en archivos de aquí de la entidad del Archivo General de la Nación. Yo quisiera preguntarle, ¿qué fue lo más valioso que usted encontró en estos documentos oficiales? Bueno, antes de responder a tu pregunta, quisiera agregar también que, como tú mencionabas al inicio del programa, ellos también fueron importantes ya bien entrada la década del 20 en la sastrería, en el calzado y en la joyería. Y se destacan, por supuesto, otras familias como los Cosa, como los Di Napoli, como los Rende, como los Russo y como los Gallo, por ejemplo, y los Lombardi. A mí una de las cosas que más me llamó la atención fue el proceso de redes de migrantes, cómo ellos lograban conectar desde una ciudad en específico o desde provincias específicas como la provincia de Morano Calabro hasta Santa Marta. Es decir, llegaba un migrante desde tierras italianas, se asentaba, consolidaba su negocio, ya fuera de calzado, de sastrería o de joyería, y luego a través de comunicación se encontró cartas donde ellos lograban poder comunicarse con sus familiares de las provincias de donde se originaban y podían entonces de esta manera llamarlos y comunicarse con ellos para una eventual llegada de esas familias y digamos que se iban consolidando esas familias. Esto sucedió, por ejemplo, en el caso de los hermanos Di Domenico, que ellos fueron fundadores prácticamente de una de las más importantes empresas cinematográficas y de espectáculos públicos en nuestro país. Los hermanos Di Domenico conformaron esa asociación, Di Domenico Hermanos y Compañía, y lograron crear importantes escenarios de teatro aquí en nuestro país. El que se destaca, por supuesto, por ser el que se creó en la ciudad de Santa Marta, fue el Teatro Variedades. Para el año de 1925 se destacaba por presentar importantes obras de teatro y en la ciudad de Santa Marta pues encontré en uno de los periódicos de la época llamado El Estado como en 1925 se presentaban importantes películas de la época como El médico de las locas, que aparece en una de las páginas del artículo publicado en el Archivo General de la Nación, en la revista Memoria. Entonces me llamaba mucho la atención cómo esta red de migrantes lograban consolidar familias. No solo era que llegaba un integrante y ya, sino que con el tiempo estas redes de inmigrantes permitían que se consolidaran negocios familiares, como por ejemplo el que te comentaba, el de Blas Di Napoli con su almacén y sastrería Di Napoli. Eso para mí fue importante en la investigación, encontrar que familias se establecían y que a su vez hacían redes también con otras familias de otras regiones que habían llegado a Santa Marta. Correcto, Diego. Bueno, muy importante esto que nos cuenta sobre este sistema de las redes de migrantes y bueno, estos apellidos de estos migrantes, como usted mencionaba, los Di Domenico, que también fueron pioneros del cine colombiano. De hecho, trajeron el primer cinematógrafo al país para producir noticieros, documentales y bueno, las primeras ficciones de lo que vendría a ser ya posteriormente el cine colombiano ya propio gracias a traer este artefacto tecnológico del cinematógrafo. Y bueno, continuando, entre tantos datos, hay historias bastante interesantes, como la de Francisco Arcieri, que pasó de ser carpintero
a fabricante de helados y luego a dueño de una tienda. Me gustaría que nos contara qué otras experiencias le parecieron emblemáticas en esta experiencia migrante. Hay una experiencia que me pareció interesante, fue el caso de la familia Gallo. Venía procedente de la provincia de Salerno, específicamente de una comunidad, una región que se llama Padula, en Italia. Ellos se destacaron por el comercio de joyas. O sea, su fuerte fue la industria de la joyería acá en Colombia. Los primeros se establecieron en Santa Marta, con el pionero de esta familia fue el migrante Enrique Gallo Matera, que se casó con una, digamos, miembro de una familia italiana también, Amalia Ferrara, y se consolidaron después en la ciudad. Resulta que este migrante tenía un sobrino que residía en la misma región, en la provincia de Salerno. Él llegó a Colombia, fue el migrante que curiosamente también se llamaba como su tío, Enrique Dino Gallo. Él llegó a Colombia alrededor del año 1957. Primero llegó desde un inicio a trabajar con su tío por algunos años. Se dedicó con constancia, con disciplina, que es algo que caracterizaba mucho a estas familias migrantes que venían, digamos, las inconvenientes, las situaciones adversas que dejaban las guerras. La situación económica no estaba nada fácil en Italia, llegan a Colombia y se ponen muy disciplinados, digamos, de una manera muy constante, muy dedicada a la industria que en este caso la familia les ofrecía. En este caso su tío le ofreció trabajar en la industria de la joyería, pero lo que me llama mucho la atención es cómo estas personas fueron entrando también a una órbita distinta que fuera su trabajo, o sea, se salían de su trabajo para entrar a otros espacios de la sociedad colombiana. Me llamó la atención cómo Enrique Dino Gallo pudo consolidarse en la joyería, pero con el tiempo, aparte de ser empresario, fue corresponsal de una revista que fue importante dentro del periodismo deportivo en Colombia, que fue la revista Golazo. Y con el tiempo también llegó a ser asistente de la presidencia en la división mayor del fútbol colombiano. Esto es un dato muy importante que encontré en la investigación del periodista deportivo e historiador Guillermo Ruiz en el año 2008, que publicó, digamos, una historia e hizo un paralelo de cómo un migrante italiano podía llegar al país, nacionalizarse y después de haber aportado importantes elementos en la economía, en el campo de joyería específicamente, podía también llegar a entrar a la sociedad y aportar también sus conocimientos en otros campos. En este caso, en el periodismo deportivo, y también lo hizo como dirigente, como asistente en la dirigencia de la división mayor del fútbol colombiano. Este caso me pareció muy interesante. Bueno, Diego, pues la verdad sí es muy interesante todo lo que nos estás contando hasta este momento de cómo pues estas familias migrantes italianas llegaron a Santa Marta. Tú también mencionas, o más bien que hace una crítica, que las historias previas solo mencionan a los hombres. En esta investigación, ¿usted logró rastrear el papel de las mujeres y las familias italianas en la construcción de esta comunidad en la ciudad de Santa Marta? Sí, por supuesto, es importante lo que mencionas, ya que, digamos, se hizo un balance historiográfico acerca de las investigaciones, por ejemplo, la investigación de Moscarella, que es la más reciente que se encontró en el año 2023. Él hace una investigación muy juiciosa, se llama De la Tarantela al Caimán, inmigración italiana en la provincia de Santa Marta, pero como te mencionaba, ¿no? Él, digamos, se enfoca en hablar acerca de la provincia y pues eso recoge una cantidad de poblaciones alrededor que pertenecían a la provincia, pero cuando yo te decía que me interesé por Santa Marta en específico, es porque no se había publicado un artículo académico que mencionara solo los migrantes en la ciudad de Santa Marta. Y como tú lo mencionabas, investigaciones como la que encontré de Capelli, encontré también investigaciones de Violi, de Viloria de la Hoz, de Silva Telles, solamente mencionaban lo que hacían hombres, ¿sí? Era muy poco común que se mencionaran la presencia de mujeres, pero en el caso de los archivos del General de la Nación, pude encontrar cómo las mujeres también jugaron un papel importante como empresarias, como comerciantes. Encontramos, por ejemplo, el caso de Rosa Di Jerónimo Giannuccilli y Petronila Rosanía Di Jerónimo,
quienes, según los archivos, cuando trataban de sugerir encontrar la permanencia residente temporal o residente en dicha ciudad de manera ya más permanente, ellos tenían que presentar o declarar, por decirlo así, lo que llamaríamos hoy declarar una renta o declarar sus ingresos o declarar el dinero que poseían, y ellas se encontraba pues que tenían importantes ingresos, contaban con una sólida solvencia económica. Por ejemplo, Rosa Jerónimo registró para la época que también tenía una profesión definida, era la única persona diplomada en farmacéutica. Para la época era la única mujer en Santa Marta que tenía ese título profesional. Y también se encontró el caso de Petronila Rosanía Di Jerónimo, quien también, aunque se registró como soltera y ama del hogar, poseía para el año de 1949 un capital de 30.000 pesos, lo cual era una suma importante, una suma que definía y confirmaba una sólida solvencia económica en ese momento para el país. No era normal que una mujer tuviese y registrara ante las autoridades colombianas ese capital, por lo cual sabemos que en compañía de Rosa y Jerónimo tenían sólidos negocios en la ciudad de Santa Marta, ¿no? Se dedicaban a la farmacéutica y también a la administración de negocios relacionados con sastrería. Entonces se trató de darle importancia también al papel que jugaron las mujeres y no solamente a lo que ya había mencionado investigadores anteriores, donde solamente se mencionaban hombres. Bueno, muy interesante estos casos que nos cuentas sobre estas mujeres migrantes en Santa Marta. Y bueno, en programas anteriores, en la Memoria de la Nación, hemos hablado también de la migración, por ejemplo, de los árabes en Barranquilla con la historiadora Laura de Moya Guerra. También hemos hablado sobre la inmigración alemana también a Barranquilla con el historiador Julián Andrés Lázaro. Y siempre llegamos a un punto que es sobre la integración. La prensa de la época mostraba a estos italianos muy integrados en la sociedad samaria, incluso como figuras públicas queridas. Me gustaría que nos contara cómo fue ese proceso de integración. ¿Fue fácil para ellos ser aceptados y convertirse en parte de la élite local? Es muy importante tu pregunta y tiene que ver, la integración es muy importante para el migrante. Esto es lo que termina dándole un conector hacia la sociedad que lo recibe. Al principio quizá no lo ve con tan buenos ojos, al principio de pronto puede haber un rechazo, una antipatía, de pronto una indiferencia, porque los ven como los competidores directos, ¿no? En todas las áreas comerciales, como te mencionaba, en la joyería, en el calzado, en la sastrería. Digamos que hay una barrera, pero en el caso de los italianos, algo que les ayudó muchísimo a ellos, por ejemplo, en lo que encontré, fue cómo se fueron acercando a otras familias importantes. Esto sucedió mucho en el Caribe colombiano, cuando en el momento de socializar y en el momento de encontrar vínculos matrimoniales, lo hacían particularmente con familias que ya estaban consolidadas en la élite social de las ciudades importantes como Barranquilla, como Santa Marta, como Cartagena, y al lograr consolidar matrimonios y unir a estas familias con familias de renombre en las ciudades que lo recibían, esto permitía una integración, ¿no? Esto pasó mucho, por ejemplo, con Francisco Silea, que llegó a la ciudad de Santa Marta alrededor del 11 de febrero de 1955. Ellos, los Silea, trataron de emparentarse con familias importantes de la época. En el caso particular de él, encontramos que se casó con Zoila Armesto, que aunque era de nacionalidad colombiana, era hija o descendiente de un importante empresario español de la época, la familia Armesto, que había llegado a la ciudad de Barranquilla y que, según los registros que pudimos notar, Francisco Silea, después de ese matrimonio, ya se encontraba afiliado a un importante club social italiano en la ciudad de Barranquilla. Se le encontraron que tenía varias cuentas corrientes en el Banco Popular y que sus amistades más cercanas eran empresarios de empresas de transporte, empresas de la distribución de café, comercialización de calzado, y se mencionan, por ejemplo, sus amigos más cercanos como Roberto Ávila, Luis Rueda Navarro y Ventura Lascarro.
Así que la experiencia de este migrante italiano nos confirma la importancia de tener buenas relaciones comerciales, pero también de tener unas buenas relaciones sociales con la élite samaria en este caso y la élite barranquillera. Esto le va a permitir a ellos poder acercarse más a lo que tenía que ver con eventos sociales de la época, y esto los va a integrar también inclusive con la élite política de la región. Yo quisiera, y me intriga preguntarte, este legado de esta inmigración italiana de los siglos XIX y XX, preguntarte si aún sigue vivo al día de hoy en la ciudad de Santa Marta. ¿Aún quedarán negocios, apellidos o tradiciones que recuerde esta herencia italiana? Pues mira que con el pasar del tiempo, por eso yo en el artículo lo titulo Presencia italiana en Santa Marta y coloco unos años muy definidos, ¿no? 1858 a 1968. Realmente en la actualidad en la ciudad de Santa Marta no quedan, digamos, muchos apellidos o descendientes de estas familias que emigraron para la época que yo me enfoqué en estudiar. Digamos que han llegado italianos más recientes, queda abierta la puerta para estudios posteriores en lo que tiene que ver con ya nuestro siglo presente. Hay italianos en el comercio, italianos sobre todo en el área de la culinaria, de restaurantes italianos, muy reciente. Pero de estas familias más recientes, a quien yo pudiese destacar sería al descendiente de la familia Fayase, que es Lenis Fayase Montenegro, exfutbolista. Llegó a jugar en Unión Magdalena, en Independiente Santa Fe, en Atlético Bucaramanga. Digamos que es uno de esos descendientes destacados que todavía en la época actual tienen ese referente, digamos que es uno de los referentes, es una de las referencias para ver hasta dónde lograron llegar los descendientes de estas familias. Pero algo que pasaba muy curioso, esto pasó con la familia, por ejemplo, la familia Lombardi, que te mencionaba hace un momento, o la familia Villano. Y es que estas familias al principio, después de consolidar sus negocios en Santa Marta, luego se expandieron a otras ciudades de más importancia turística, por ejemplo, como Cartagena, y también se asentaron en Barranquilla. Pero en la actualidad en Santa Marta no son muchas las familias o los descendientes que quedaron de esta migración. Eso sería un punto no tan positivo a destacar. Ya por cuestión de tiempo vamos llegando al final de este episodio de La Memoria de la Nación y me gustaría que nos contara qué similitudes y diferencias ve con los procesos migratorios que vive Colombia hoy en día. Hay varios casos interesantes que me llamaron la atención. Por ejemplo, tienen que ver con la legalidad, el tema de un migrante cuando llega a nuestro país y no tiene unos documentos que le den la acreditación para permanecer, ya sea como turista o como residente temporal. Encontré varios casos como los de Raimundo Curiale, Antonino Sorchi y Michel Casino, porque fueron devueltos nuevamente a su país tras no encontrársele o confirmársele que no se encontraban con la documentación adecuada. Esto ha pasado mucho en el siglo presente. Encontré similitudes con el caso de, por ejemplo, nuestros hermanos venezolanos que recientemente emigraron a Colombia, llegaron a nuestro país, y la mayoría de esos migrantes que venían huyéndole a conflictos políticos, por supuesto, una situación económica difícil, pude encontrar que las mismas causas que motivaron a algunas de estas familias italianas pues fue la situación económica, la situación de desempleo que había en su país de origen. Pero para el caso de los italianos, pues sí encontré varias referencias donde algunos habían podido, por ejemplo, perdido sus documentos durante el viaje, durante su ingreso al país. Otros no tenían esa documentación legal y por lo tanto tenían que ser devueltos nuevamente a su ciudad de origen. Esto pues les causaba obviamente una situación muy complicada. Esto es muy interesante, por eso animo a los oyentes a darle una revisada juiciosa al artículo que se encuentra en la última edición de la revista Memoria del presente año, la edición número 25, que pueden incluso descargarla desde la página web del Archivo General de la Nación, y el artículo se titula De la bota itálica a la perla de América, presencia italiana en Santa Marta, 1858-1968.
Correcto, Diego, y muchas gracias también por hacer esta invitación a todas y todos nuestros oyentes. Ya como lo dijo Diego, recuerden www.archivogeneral.gov.co. En la sección de publicaciones, allí van a encontrar la sección también de recursos y allí van a encontrar, por supuesto, las 25 ediciones de la revista Memoria, y allí podrán ver la versión digital dedicada a los 500 años de la Fundación Hispánica de Santa Marta. Muchísimas gracias, Diego, por habernos acompañado en este episodio del día de hoy. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Kevin por esta invitación y bueno, qué placer poder hoy hablar con ustedes de la historia de la memoria de nuestra nación. Muchísimas gracias por habernos acompañado y aceptar esta invitación. Y de esta manera llegamos al final de este episodio en la Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias a Diego y muchas gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.